Hola, hoy hablaremos sobre el enigma del ajedrez masónico. ¿Ajedrez masónico? Pues sí, tenemos que tener en cuenta que el juego del ajedrez es un juego iniciático y tiene una serie de simbolismos entroncados en masonería mucho más lejos de lo que uno puede esperar. En realidad, Pirán decía, era un botánico del 1800, un botánico suizo muy observador de la metamorfosis de la vida, que contemplaba el juego del ajedrez como un juego de reyes. Como un juego de reyes porque mediante la sustancia de este juego se podían mantener relaciones con diferentes países, luchas intestinas, acuerdos, gestos de ayuda o al mismo tiempo gestos contrarios. En realidad, el ajedrez viene a ser un teatro del mundo porque permite interactuar a quien quiera jugar. El teatro del mundo viene a ser la representación de que mientras que se juega, está el espíritu humano, están los personajes de la sociedad civil, está la ciudad, está el mundo profano, si queremos hablar con propiedad masónica. Una especie de solución iniciática es una partida de ajedrez, porque nos permite ver una interrelación entre el blanco y el negro, entre posturas dispares, pero al mismo tiempo siempre regidas por unas reglas. Es decir, no se admiten los juegos sucios, hay que seguir unas reglas. Y esto es una de las esencias del juego del ajedrez. También hay un reglamento, y este reglamento, estas reglas, está muy por encima de los deseos de cada uno de los contendientes. Pero ambos contendientes se someten a este reglamento, a estas reglas. Y es precisamente a partir de aquí que hay una similitud con la francmasonería. Cuando entramos en francmasonería, aceptamos unas reglas, aceptamos un orden para ir hacia adelante. El ajedrez es un juego noble y la nobleza permite asimilar las reglas, permite trabajar, vivir en la vida, desenvolvernos mediante reglas conscientes, no mediante ataduras. No son ataduras, son conductas. La obediencia de tal, la gran logia de tal, pero no dejamos de ser una obediencia. No vamos a obedecer como ovejas, sencillamente nos introducimos en una obediencia para perseguir con toda notoriedad el bien, el progreso. Y el ajedrez es el agilizar. Este juego permite agilizar la mente. Y agilizar la mente mediante reglas es perseguir el bien. Si nos concentramos y nos encontramos nosotros mismos, podemos ver rápidamente la similitud del ajedrez con el mundo y el mundo con la francmasonería. Hay una serie de fichas. Estas fichas tienen varios oficios. Hay el rey y la reina. El rey tiene unos movimientos específicos en el ajedrez, quizás reducidos porque nada más se puede mover de casilla en casilla, pero evidentemente la orientación es universal. En cambio, la reina tiene también unos movimientos diferenciados del rey, pero le permiten una mayor movilidad en el tablero. Un tablero que tiene 64 casillas, que eran las 64 mulas que, según los ocultistas, llevaba Alejandro el Grande en la conquista del mundo. El número 64 iniciáticamente tiene muchas cosas en la mente de los que intentan ir más allá en la numerología. Antes, los grandes mandatarios, antes de que se inventara la numerología árabe, los grandes mandatarios, los reyes, los emperadores, hacían las cuentas, hacían los intercambios monetarios o, digámoslo así, económicos de su reinado encima
de una mesa que generalmente se llamaba l'échiquier, es decir, el tablero, que nos sugiere esta mesa una especie de tablero ajedrezado, y allí hacía las cuentas con sus ministros. En realidad, fijaros que en Gran Bretaña, en la actualidad, el ministro de Finanzas es el Lord Échiquier. Ahí existe aún una especie de condicionamientos que han transcurrido a lo largo de los siglos. Los judíos, desde tiempos ancestrales, permiten el juego del ajedrez, el noble juego del ajedrez en el Sabbat. Son condicionamientos de la vida, porque hay diferentes oficios en cada una de las piezas del ajedrez. Y es lo que en la vida encontramos. Y también en los oficios que tenemos en lógica. Hay diversidad de oficios. Hay diversidad de relaciones entre unas fichas y otras. Existe, de alguna manera, una conexión. En el Renacimiento, Rousseau, Diderot, incluso Goethe, nuestro hermano Goethe, eran amantes del juego del ajedrez. Voltaire llegaba a jugar por correspondencia con Catalina de Rusia. El juego del ajedrez es un juego noble, un juego de reyes. No es un juego que está por encima de la gente. No es un juego que simplemente pertenece a una casta diferenciada y por encima. No, un juego de mentalidad. El blanco y el negro. En tiempos de pasada la guerra de la fría política de Rusia y de Estados Unidos, de estos dos bloques ancestrales que se pergeñaron después del final de la Segunda Guerra Mundial, hubieron grandes partidas de ajedrez, de grandes jugadores de ajedrez de ambos bandos. Simbólicamente podemos apreciar este juego que se tenía que desenvolver con peligros, aquellos peligros que hubo durante la Guerra Fría, siempre en pos del bien de la vida humana, de la naturalidad del mundo, según unas reglas. Y esto es consustancial con el ajedrez. Me gustaría también pensar que, por ejemplo, Charpentier, en el misterio de la catedral de Chartres, nos habla del tablero de ajedrez, porque allí hay varias similitudes. Si leemos el libro, veréis que se llega o se puede llegar a algunas razones interesantes en este tema. Es un teatro del mundo el ajedrez. Todas las cosas que suceden en una partida son sintomáticas de la vida humana, pero siempre dentro de unas reglas, las reglas que los francmasones también hacemos y perseguimos. Montaigne llegó a decir que el ajedrez no era un juego banal para distraerse, porque era un juego muy serio, muy serio. Se tenía que tomar con mucho detenimiento, se tenía que tomar bien tomado, es decir, sabiendo que estábamos dentro de una partida de ajedrez que condicionaba muchas cosas. Después me gustaría también, ya para finalizar este recorrido del ajedrez y esta similitud del ajedrez con la vida masónica, me gustaría comparar el mundo del ajedrez y concretamente una partida de ajedrez con una tenida masónica. Veréis, está el blanco y el negro. El blanco y el negro en una tenida masónica, como sabéis, existe. Tenemos el espacio natural y tenemos el ajedrezado masónico de todas las logias. Tenemos que la partida empieza a mediodía y termina a medianoche plena. Permitidme esta apropiación iniciática del símbolo. Y durante esta partida se han seguido unas reglas. Han incidido en esta tenida una gran variedad de personajes, que en este caso somos los miembros, somos los masones. Los masones representamos dentro de una tenida de ajedrez, dentro de esta tenida, digámoslo así, masónica, pero de ajedrez, en esta tenida de ajedrez, una serie de roles diferentes en la vida. Cada uno tiene una especialidad, tiene un oficio.
inicio. Dentro de un tablero de ajedrez, en una partida de ajedrez, tenemos el caballo, la torre, el alfil, el rey, la reina, esta diversidad de roles. Por lo tanto, es un juego noble, es un juego iniciático, es un juego que nos tiene que hacer pensar y nos ayuda a estirar el símbolo, nos ayuda a pensar en la vida y pensar que quizás quien lo inventó en aquella, según dicen, India arcaica, la cosa quizás ya estuvo hecha para que jugaran los grandes señores, los reyes, pero no con un símbolo de altivez con los vasallos, sino para dirigir aquel mundo, este mundo. Por lo tanto, pensemos que un tablero de ajedrez, unas fichas de ajedrez, no solamente pueden ser quizás de oro y marfil o de alguna madera noble. Un ajedrez, para jugar al ajedrez, pensad que sencillamente se puede jugar en el suelo. Sencillamente se tienen que hacer unas casillas, las 64, y se pueden poner incluso piedras diferenciadas para percibir la torre, el caballo, el alfil, el rey y la reina, y los peones. O sea que no se trata de solo ajedrezes en un tablero de madera noble y de marfil o de oro las piezas. Está a todos los niveles. Pensemos en esto, pensemos y estiremos el simbolismo que siempre nos hace falta cada día de nuestra vida. Esta es la reflexión que os traigo hoy. Y recordad que todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias por ver este vídeo.